Sesión 2. ¿Por qué y cómo hace Dios la obra de juicio en los últimos días? La Biblia profetizó que el juicio comience por la casa de Dios. Hermanos y hermanas, después de muchos años de creer en el Señor, nuestra mayor esperanza es ser arrebatados al reino de los cielos. La clave para entrar en el reino de los cielos es recibir el regreso del Señor. En la sesión anterior aprendimos que en los últimos días Dios se hará carne por segunda vez y regresará como el Hijo del Hombre. Algunos se preguntarán, cuando el Señor venga, ¿podrá arrebatarnos directamente al reino de los cielos? ¿Por qué necesita volver a hacerse carne? En realidad, cuando el Señor venga, hará otra etapa de su obra, la obra de juicio. Y esto se relaciona directamente con que podamos entrar o no en el reino de los cielos. Para entender esto, leamos primero algunos versículos de la Biblia, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Si algún hombre oye mis palabras y no cree, no lo juzgo, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he pronunciado, esa lo juzgará el último día. El Señor Jesús profetizó que en los últimos días regresaría como el Hijo del Hombre para expresar la verdad y hacer la obra de juicio. La obra de juicio se menciona en la Biblia más de 200 veces. Entonces, ¿a quién va dirigida la obra de juicio? ¿Es solo para los no creyentes? La Biblia nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quiénes están en la casa de Dios? Cuando hablamos de la casa de Dios, sin duda nos referimos a quienes creen en Él. Por eso, que el juicio comience por la casa de Dios significa que el juicio empieza por los que creen en Dios. Esta obra es para que Dios salve a quienes puedan recibirlo y aceptar sus palabras de los últimos días. No se trata de juzgar primero a los no creyentes, puesto que en la Biblia hay muchas profecías que mencionan que Dios hará la obra de juicio en los últimos días. Esta es una obra que Dios sin duda cumplirá. Algunos podrían sentirse confundidos y preguntar, hemos creído en el Señor toda la vida y nuestros pecados ya han sido perdonados. Cuando el Señor venga, debería arrebatarnos directamente al reino de los cielos. ¿Por qué el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios? ¿Por qué nosotros, los que creemos en el Señor, tenemos que pasar por la obra de juicio? Esta pregunta crucial está relacionada con el gran asunto de nuestra salvación y entrada en el reino de los cielos. Si no entendemos el significado de la obra de juicio de Dios, perderemos la oportunidad de recibir al Señor y ser arrebatados al reino de los cielos.
A continuación, hablemos sobre este tema. Después de creer en el Señor y de que nuestros pecados han sido perdonados, ¿por qué no podemos entrar directamente en el reino de los cielos? ¿Por qué Dios todavía tiene que hacer la obra de juicio en los últimos días? Los requisitos para entrar en el reino de los cielos. Si queremos saber por qué Dios hace la obra de juicio, primero debemos entender qué clase de personas pueden entrar en el reino de los cielos. Algunos creen que podemos entrar en el reino de los cielos después de creer en el Señor y de que nuestros pecados hayan sido perdonados. Con tal de que leamos la Biblia, oremos y hagamos buenas obras, el Señor sin duda nos llevará al reino de los cielos cuando venga. ¿Es correcto este punto de vista? Para entrar en el reino de los cielos, primero debemos conocer los requisitos para entrar en él. Los requisitos para entrar en el reino de los cielos no los deciden los hombres. Es Dios quien tiene a su cargo la puerta de su reino. Solo Dios tiene la última palabra. Solo las palabras del Señor son la verdad, el camino y la vida. En cuanto a qué clase de personas pueden entrar en el reino de los cielos, veamos qué dice la Biblia. El Señor Jesús dijo: «No todo el que me dijo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que siga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Por lo tanto, debéis ser santos porque yo soy santo. Sin santidad, ningún hombre contemplará al Señor». Según las palabras del Señor Jesús, solo quienes alcanzan la santidad y siguen la voluntad del Padre Celestial pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa seguir la voluntad del Padre Celestial? Significa que la gente ya no peca, ya no se rebela contra Dios ni se resiste a Él, y es capaz de acatar y practicar por completo las palabras del Señor. Si una persona cree en el Señor y sus pecados son perdonados, pero todavía vive en un ciclo de pecar y confesar, no está cualificada para entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué no puede entrar? Porque el perdón de los pecados no significa que una persona se haya vuelto santa, ni tampoco que pueda someterse a Dios o seguir su voluntad. Después de aceptar al Señor y de que se perdonan sus pecados, ¿acaso la gente no sigue pecando y resistiéndose a Dios a menudo? Los pecados de la gente son perdonados, pero su naturaleza pecaminosa permanece, su carácter corrupto permanece, por lo que sigue viviendo en el pecado. Esto incluye luchar por la fama y el provecho, sucumbir a los celos y las contiendas, seguir las tendencias malvadas, adorar el dinero y el estatus, así como atacar, juzgar y engañar a la gente, entre otras cosas. Es más, la gente todavía puede resistirse a Dios. Esta resistencia se manifiesta de muchas formas diferentes: quejándose de Dios, dudando de Él, juzgándolo, condenándolo e incluso blasfemando contra Él.
Todas estas son expresiones claras de resistencia a Dios. Por ejemplo, cuando la obra de Dios no se ajusta a las nociones de la gente, todavía pueden surgir malentendidos y quejas contra Dios. Esto es particularmente evidente en su actitud hacia el Señor, que está llena de engaño. Cuando todo va bien, agradecen y alaban verbalmente al Señor. Pero en cuanto ocurren desastres naturales o cosas malas y ven destrozadas sus esperanzas de obtener bendiciones, empiezan a quejarse. Esto demuestra que la gente todavía puede traicionar a Dios y resistirse a Él. Aunque los pecados de la humanidad son perdonados, ésta permanece inmunda y corrupta. En cuanto a su esencia corrupta, sigue siendo hostil a Dios. Las personas que viven en un círculo vicioso de pecar y confesar, es decir, las personas que viven según su carácter corrupto, no son dignas de ver el rostro de Dios. Tampoco son dignas de esperar que el Señor venga y las arrebate directamente al reino de los cielos. La Biblia dice: por lo tanto, debéis ser santos porque yo soy santo. Sin santidad, ningún hombre contemplará al Señor. Para quienes viven en el pecado y codician sus placeres, esperar ser arrebatados al reino de los cielos es ciertamente un deseo extravagante. El Señor Jesús nos dijo: no todo el que me dijo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que siga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El significado de estas palabras es doble. Primero, que no todos los creyentes entrarán en el reino de los cielos. Solo unos pocos podrán entrar y la mayoría no. Segundo, que quienes persisten en el pecado, aunque confiesen, oren y se arrepientan cada día, no pueden seguir la voluntad del Padre Celestial, porque no han sido purificados y su carácter corrupto permanece. Tales personas no están cualificadas para entrar en el reino de Dios. Esperar que el Señor venga para ser arrebatado directamente al reino de los cielos es una ilusión y un deseo extravagante de la gente. El Señor Jesús nunca prometió tal cosa. Por lo tanto, es indudablemente cierto que quienes viven en el pecado no están cualificados para entrar en el reino de Dios. Esto lo determina el carácter justo y santo de Dios, tal como dijo el Señor Jesús. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Hermanos y hermanas, pensemos ahora en esta pregunta. Después de creer en el Señor por muchos años y de que nuestros pecados hayan sido perdonados, ¿significa eso que estamos cualificados para ser arrebatados directamente al reino de Dios? A. No, porque todavía pecamos a menudo y aún no hemos alcanzado la santidad. B. Sí, como creemos en el Señor y nuestros pecados son perdonados, podemos entrar directamente en el reino de los cielos. La respuesta correcta es la A. No, porque todavía pecamos a menudo y aún no hemos alcanzado la santidad. ¿Respondieron correctamente? Al llegar a este punto, algunos pueden sentirse muy desanimados y preguntarse: si es así y nadie es santo,
¿Significa que nadie puede entrar en el reino de Dios? Sin embargo, no hay necesidad de desesperarse. Entrar en el reino de los cielos es la promesa de Dios. A continuación, profundizaremos en las palabras de Dios para entender los requisitos para entrar en su reino y encontrar la senda que nos lleva allí. El efecto de la obra del Señor Jesús. Primero, entendamos por qué, incluso después de que el Señor Jesús completara su obra en la cruz, la gente sigue viviendo en un ciclo de pecar y confesar, incapaz de escapar de las ataduras del pecado. Esta es una pregunta fundamental que debemos considerar. Lo entenderemos después de leer algunos pasajes. Un pecador como tú, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado ni perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme a las intenciones de Dios? Para ti, que aún eres tu antiguo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no tengas pecado ni impureza. ¿Cómo puedes ser santificado si no has sido cambiado? En tu interior estás lleno de impureza, egoísmo y vulgaridad, pero sigues deseando descender con Jesús. ¡Qué suerte tendrías! Te has saltado un paso en tu fe en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme a las intenciones de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. De lo contrario, no es posible que seas santificado, ya que solo has sido redimido. De esta forma, no serás apto para disfrutar de las buenas bendiciones junto a Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Tú, un pecador que acaba de ser redimido, eres por tanto incapaz de heredar directamente la herencia de Dios. Porque en la era de la gracia, los demonios eran arrojados fuera del hombre con la imposición de manos y la oración. Pero las actitudes corruptas dentro del hombre permanecían. El hombre fue curado de su enfermedad y se le perdonaron sus pecados. Pero en lo que se refiere a cómo el hombre sería despojado de las actitudes satánicas corruptas que habían en su interior, esa obra todavía tenía que realizarse. El hombre solo fue salvo y se le perdonaron sus pecados por su fe, pero su naturaleza pecaminosa no le fue quitada y permaneció en él. Los pecados del hombre fueron perdonados, y esto es gracias a la obra de crucifixión de Dios. Pero el hombre siguió viviendo en su carácter satánico corrupto del pasado. Así pues, el hombre debe ser completamente salvado de su carácter satánico corrupto para que su naturaleza pecadora le sea completamente extirpada y no se desarrolle más, lo que permitirá que el carácter del hombre se transforme. De estas palabras se desprende claramente que el Señor Jesús solo realizó la obra de redención, pero no la obra de purificar y cambiar a las personas. En consecuencia, cuando la gente cree en el Señor, solo se le perdonan los pecados, pero su naturaleza pecaminosa, la raíz de su pecado, no se resuelve. Esto explica por qué la gente puede seguir pecando con frecuencia
incluso después de que sus pecados son perdonados. El Señor Jesús fue crucificado para convertirse en la ofrenda por el pecado de la humanidad y redimirnos del pecado. A diferencia de la era de la ley, la gente ya no necesitaba ofrecer animales como ofrenda por el pecado. Mientras la gente confiese sus pecados y se arrepienta ante el Señor, sus pecados pueden ser perdonados y ya no son condenados y ejecutados por vulnerar la ley. Esto los cualifica para presentarse ante el Señor en oración y disfrutar de la paz, la alegría y la abundante gracia que Él concede. Este es el verdadero significado de ser salvo. Por lo tanto, ser salvo por la fe simplemente se refiere a que se perdonan los pecados y ya no se es condenado ni ejecutado por la ley. Sin embargo, esto no significa que la gente ya no peque, y mucho menos que su naturaleza pecaminosa sea purificada. Pongamos una analogía. Atrapan a un ladrón después de robar algo. Su padre, por amor, paga para redimirlo. Sin embargo, esto no garantiza que no volverá a robar a otros. Solo se puede decir que ya no es condenado por la ley, pero su naturaleza de ladrón permanece. Si se le da una oportunidad adecuada, es probable que intente robar de nuevo. Robar es un acto externo, una expresión de la naturaleza corrupta interna que se inclina a robar. Esta naturaleza pecaminosa y corrupta, por lo tanto, es la raíz del pecado del hombre y los actos pecaminosos provienen de esta raíz. Si no se erradica la naturaleza pecaminosa, los comportamientos pecaminosos nunca cesarán. Es como cortar la maleza. Si no arrancas las raíces, volverá a crecer, sin importar con qué frecuencia la cortes. Lo mismo ocurre con las personas que cometen pecados. Si los pecados solo son perdonados sin arrancar de raíz la fuente del pecado en su interior, la gente todavía seguirá pecando. Entonces, ¿qué es esta raíz del pecado? Se refiere a la naturaleza satánica y a los venenos satánicos que hay en el interior del hombre. La naturaleza de Satanás se caracteriza por el egoísmo, la arrogancia, la tortuosidad, la falsedad, la perversidad, la codicia, la sentenciosidad y la prepotencia. Estas son actitudes corruptas. Por ejemplo, cuando los intereses personales o la reputación están en juego, a la gente le cuesta practicar las palabras del Señor, por temor a que decir la verdad haga que otros los subestimen o desprecien. Recurren a la mentira y al engaño. Esta es la naturaleza corrupta egoísta que actúa en el interior del hombre. Del mismo modo, ver a otros que son más sobresalientes puede generar incomodidad y mala voluntad. Esta es la naturaleza corrupta celosa que hay en el hombre. Los celos pueden llevar a comportamientos negativos como menospreciar, juzgar y subestimar a los demás. La arrogancia también es un carácter satánico. Puede dominar a la gente, hacer que se enaltezca y dé testimonio de sí misma y exija la sumisión de los demás, tal como lo hace Satanás. Una naturaleza arrogante también puede llevar a desobedecer las palabras de Dios, a albergar nociones sobre Él e incluso a traicionarlo. Lo que el Señor Jesús perdonó
fue el castigo que la gente merece por pecar, no su naturaleza pecaminosa. Mientras esta naturaleza pecaminosa no se resuelva, aunque el Señor Jesús perdonara al hombre 1000 o 10,000 veces, éste seguiría siendo incapaz de dejar de pecar. Al final, no puede alcanzar la santidad y sigue sin estar cualificado para entrar en el reino de los cielos. Este es un hecho que todo creyente debe afrontar. Entonces, ¿puede la gente resolver esta naturaleza pecaminosa por sí misma? Por ejemplo, ¿puede una persona eliminar gradualmente esta naturaleza pecaminosa leyendo más la Biblia, asistiendo a más reuniones y orando más? La respuesta es un rotundo no. Durante 2000 años, innumerables creyentes devotos han leído la Biblia, han asistido a reuniones y han orado, pero ¿quién de ellos ha dejado de pecar? ¿Quién se ha despojado de su carácter corrupto? Ni uno solo. Incluso Pablo dijo: porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. La naturaleza del hombre está llena de actitudes satánicas, y las palabras de Satanás se han convertido en la vida del hombre. Estas actitudes satánicas son como algo en nuestra sangre, en nuestra médula, de lo que no podemos despojarnos por nosotros mismos. Este carácter satánico se ha arraigado profundamente en el hombre y se ha convertido en su vida. De esta manera, por mucho que la gente se esfuerce o se contenga, todo es en vano. ¿Qué creyente en el Señor ha escapado de las ataduras del pecado? ¿No están todos atrapados en el ciclo de pecar y confesar, viviendo en el pecado y luchando amargamente, y les resulta imposible liberarse incluso cuando lloran y oran al Señor? Por lo tanto, para liberarse verdaderamente del pecado y alcanzar la santidad, la humanidad necesita más que la crucifixión del Señor Jesús para cargar con los pecados. También necesitamos que el Señor Jesús venga personalmente de nuevo para eliminar la naturaleza pecaminosa de nuestro interior, para cambiarnos y purificarnos por completo. Solo entonces podremos alcanzar la santidad y estar cualificados para entrar en el reino de los cielos.